escuchar tu voz. Seguir el latido de tu corazón, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. Todo cambió cuando llegó tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Tú vas conmigo a donde vas, yo voy. Con gracia me llama tu dulce voz, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. No, 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 tu amor es suficiente. Tu gracia y tu amor fue suficiente. Y tu amor, amor inmerecido, hiciste todo nuevo. Fui seducido, fui atrapado. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Si tú vas, quiero detrás de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Si tú vas, quiero ir tras de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Es tu amor, es tu amor. Amor. Tú me amaste sin merecerlo. Muy buenos días, No puedes buenos días a todos los que están en sintonía. Comenzamos la live de la mañana, reflexiones de la mañana, ¿no? Hoy día comenzamos. Y yo vivo para ti, Jesús. Eres la luz que enciende todo mi interior. Y no puedo contener tan grande amor que arde en mi corazón. Queremos agradecer desde ya a todos los que están en sintonía. Bienvenidos, que el amor de Dios esté sobre todos ustedes. Gracias por estar conectados. Nos vamos a quedar hasta las 8:30, ¿no? Para dejarles la reflexión de esta mañana. Hoy día estaremos dando continuidad
a nuestro capítulo 24 de San Mateo, nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. El día de ayer leíamos un poco de San Mateo 24 hasta el versículo 8. Hoy día daremos continuación desde el versículo 9 hasta el versículo 14. ¿Ya? Es lo que nosotros estaremos leyendo y estudiando el día de hoy. Bienvenidos y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Capítulo 24, versículo 9 dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí. Vamos a dar continuidad a nuestro texto y invito a todos a que hagamos una oración para que podamos estar ya desenvolviendo el texto el día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta mañana tan preciosa. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por regalarnos una mañana tan preciosa, por regalarnos una mañana en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres infinito en palabra, eres infinito en misericordia, y no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro pan, eres nuestra alegría. Habla conmigo el día de hoy, habla con tus hijos que estamos aquí. Queremos aprender de tu palabra, queremos escuchar tu voz. Habla con nosotros, Señor. Derrama paz sobre nuestros corazones en esta mañana, y que todo sea para tu gloria. Amén y amén, Jesús. Queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra continuación de nuestra lectura. Como leíamos ayer, Jesús estaba hablando de los principios de los dolores. Esos principios eran una especie de alerta al mundo, a los creyentes de la Escritura, que es el inicio, la punta todavía de los anuncios que Cristo está volviendo. Es bueno recordar que ayer entendíamos que las guerras nunca han cesado, las pestilencias siempre se han renovado y que siempre hubo esos conflictos en la tierra. Tal vez por falta de tecnología no estábamos tan informados, pero hoy, por la tecnología, la internet, el celular, quedamos más informados referente a las noticias del mundo. Ya tenemos en pauta todo o una gran parte de las cosas que están aconteciendo. Entonces muchas cosas han quedado tal vez escondidas. Nunca hemos podido saber tantos conflictos y por qué de estos conflictos acontecían. Pero acontecían. Aunque nosotros no veíamos, esas guerras estaban aconteciendo. Jesús estaba mostrando que debíamos estar siempre preparados, y ese no era el fin, eso era apenas el inicio. Y obviamente desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, esto es el inicio de los dolores que la iglesia recién está comenzando a vivir. Hoy puede ser una época diferente, una alerta diferente, mas estos conflictos solo muestran que nuestro Señor
está en camino. Vamos a seguir dando continuidad en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. La palabra tribulación, ella significa conflicto, ella significa sufrimiento. Y él sigue: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto se ha cumplido ya en la iglesia primitiva. Nero ha incendiado Roma y ha echado la culpa en los cristianos. Razón por esta que Juan fue preso, razón por esa que muchos de los apóstoles también antes de Juan fueron muy perseguidos. Cuenta la historia de la iglesia por González, un mega historiador latino, que los cristianos eran arrojados al Coliseo de Roma. En ese coliseo los gladiadores luchaban. En ese coliseo donde entraban 5.000 personas sentadas, ellos veían la muerte de estos gladiadores en torno de animales, matándose entre ellos. Pero antes de estas luchas, los cristianos eran los objetos de distracción. Agarraban a los evangélicos y los arrojaban allí, en esa cueva de leones. Los arrojaban en ese lugar donde 5.000 personas veían cómo los evangélicos, los cristianos, eran destrozados por los osos, por los leones, por los leopardos que eran puestos allí. Y su carne de estos cristianos era servido a esos animales. Muchos cristianos padecieron así. Policarpio, él fue quemado vivo delante de todas las personas. Policarpio fue uno de los padres, ¿no? Uno de los discípulos, ¿verdad? Los padres de la iglesia, que son después de la iglesia primitiva, ellos son los discípulos de los apóstoles. Esos son llamados los padres de la iglesia, la patrística. Policarpio es uno de ellos. Policarpio es quemado en una plaza pública. Policarpio es quemado en una plaza pública, delante de todos. Para que veas cómo los cristianos fueron perseguidos esta época. Jesús también va a hablar un poco sobre esta persecución en Mateo 5. Déjame leértelo aquí para que puedas entender un poquitito. Entonces, cuando él está diciendo los entregarán a tribulación, no está solo hablando del fin del mundo para nuestros tiempos nomás. No, eso también está hablando en un contexto para el tiempo de ellos, porque ellos también fueron perseguidos de esa manera, terriblemente. Y mira lo que dice San Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os perseguiren, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús está hablando con los discípulos: mira, ustedes van a ser perseguidos, les van a querer matar, y fue lo que aconteció. Entonces ellos pasaron, fueron entregados a gran tribulación y realmente os han matado. Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado de punta cabeça. Santiago murió por Herodes degollado. El otro Santiago murió como mártir. Algunos dicen que apedreado. Filipe murió a plan de palazos. Le han dado muchos palos, ¿no? Y lo han matado. André murió como mártir, ¿no? Fue martirizado, o sea, le han hecho sufrir hasta que muera. Muchos apóstoles sufrieron. El único que tal vez no llegó a una muerte de asesinato fue el apóstol Juan, el último apóstol que había sobrevivido.
Mas este versículo no está tratando solo en un sentido apocalíptico, también está tratando en un sentido literal para los que estaban en esta época. Jesús estaba hablando con ellos. El libro de Mateo, él fue escrito aproximadamente 70 años después de Cristo. Entonces, hasta aquí el templo de Jerusalén ya se había destruido, ¿no? Los discípulos todavía estaban vivos. Entonces, esto era para alertar a los discípulos que algo iba a acontecer, que los estaban persiguiendo, que alguien iba a destruirles. Y para nosotros nos da la misma alerta, que van a perseguirnos, que nos van a querer matar y que seremos aborrecidos por la gente por causa de su nombre. Eso ya aconteció, eso depende del lugar. Por ejemplo, en Brasil tú no sufres persecución, tribulación porque eres evangélico. No. Brasil es un país laico donde eres libre para poder expresar aquello que quieres y aquello que sientes. Pero si vas a Corea del Norte, si te pillan con la Biblia o si te pillan predicando, eres asesinado. Eres condenado al juicio de muerte. Si vas a predicar en Afganistán, si te pillan los islámicos, te van a matar, te van a cortar tu cabeza o te van a quemar públicamente. Si te pillan en países que son prácticamente musulmanes, como Marruecos, como Irán, como Irak, si te pillan predicando el evangelio, vas a ser condenado a muerte. En China el evangelio es prohibido. La Biblia en China es prohibida. Entonces, ¿qué notas? Que este obstáculo de que el evangelio llegue a algunos lugares es de acuerdo también a la localidad. Puede que un día Brasil llegue a esto, de que nos entreguen en tribulación, nos quieran matar, seamos aborrecidos por todas las personas. Mediante la ley brasileira sería prácticamente imposible, mediante la ley brasileira. Pero ya se han tratado de aprobar leyes contra el cristianismo. Por ejemplo, leyes que exigen que la iglesia evangélica haga su culto de puertas cerradas porque nadie es obligado a escuchar sus sermones. No han aprobado esa ley. ¿Por qué? Porque hay cristianos en la Cámara de Diputados y de senadores. Un punto que tal vez puede ser hablado como persecución. Querían aprobar el kit gay. El Haddad, por ejemplo, él ha querido abolir el término padre y madre. Él quería colocar el término cuidadores. O sea, en el colegio, ¿no ve? Ya no iba a ser reunión de padres, iba a ser reunión de cuidadores. Eso es lo que el prefecto, ex prefecto Haddad, que quería ser presidente de Brasil, fue la ley que él intentó aprobar. Y él es el autor del kit gay. Él es el autor del kit gay. Entonces, ¿qué acontece? ¿Eso es una forma de persecución? Puede ser. ¿Es un señal de la maldad del hombre? De aquí a poquito vamos a hablar sobre eso. Sí, obviamente. Quieren aprobar leyes que va contra la palabra de Dios. El aborto. Ese es un señal grande. El Haddad quería aprobar sobre los cuidadores y no solamente eso. Él quería abolir el término padres y madres. Era un negocio así muy serio lo que estaba aconteciendo. Brasil puede llegar a eso. Puede llegar. Es un poco difícil mediante la ley, mas de alguna otra manera, si aprueban alguna ley nueva, puede llegar. La iglesia pasó el problema de la ley del psiu, aunque yo era un poco a favor de esa ley del psiu. La ley del psiu, ella fue hecha por el pastor Carlos Apolinário. Pastor Carlos Apolinário ya fallecido, hermanos. Él es fallecido. Pero él creó esa ley, ¿por qué? Para que no le multen directamente a las iglesias sean autuadas primero, llamadas la atención por la bulla que a veces meten, y si insistía ya venía una multa. Esa es la ley del psiu, ¿no? O sea, les decía, psiu, ¿no? Silencio. Si no se hace caso, recién podías multarle.
Ha habido muchas leyes que tal vez podría ir contra la iglesia, ¿no? Por ejemplo, te doy un toque. Mira, nosotros como iglesia evangélica respetamos al homosexual. No concordamos con su práctica, bíblicamente, mas los respetamos. Yo no voy a hacer acepción de personas. Yo no voy a tratar bien a cristianos y tratar mal a homosexuales. Estaría errado de mi parte. Mas yo no voy a concordar. Solo que querían aprobar una ley aquí en Brasil donde si un homosexual viene a la iglesia y dice, me quiero casar, pastor, y no le casas, estás cometiendo crimen de discriminación contra el homosexual. Eso era la ley que querían aprobar. Y el pastor tenía que ser obligado a casarle, porque si no le casaba, iba preso. Esa ley querían aprobar aquí. Eso es una especie de persecución, obviamente. Obviamente. Entonces, dentro de la ley actual, tal vez no haya algo que pueda perseguir a los cristianos aquí por enquanto, mas se puede aprobar alguna ley para que pueda ir contra la cristiandad, obviamente. ¿Verdad? Entonces, por eso él dice, ¿no? Os entregarán a tribulación y os matarán. Entonces, muchos cristianos ya fueron condenados en otros países, fueron muertos, asesinados, y eso las redes sociales no destacan mucho. Las grandes fuentes de información no muestran eso, ¿verdad? Mas seguimos. Entonces, llegará una época en que tal vez nos prohíban de predicar el evangelio. Si es que aprueban alguna ley, puede ser que sí. Ya estamos prohibidos de predicar en plazas, ¿sabías de eso? No puedes agarrar un micrófono y predicar. Puedes hablar en la plaza sin micrófono, mas con un micrófono no puedes predicar. Aquí en Brasil esa ley ya está hecha. Entonces, ¿puede que un día nos prohíban de predicar? Puede. Y tal vez eso está llegando. ¿Puede que un día el evangelio sea prohibido en algunos países? Puede. En Brasil todavía está en desenvolvimiento, ¿no? En países que ya está definido que no se puede predicar. Ahora, y en países pós-cristianos como Europa. Europa es un país pós-cristiano. Spurgeon era de Europa. Cuando él predicaba, la reina de Inglaterra venía a escucharle. ¿Verdad? Muchos hombres de grandes referencias fueron de Europa, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar un poco ahí sobre grandes ministradores, Savonarola, ¿no? George Hus, ministros que fueron de allá. O sea, Europa es un país pós-cristiano, ¿no? Europa ya no era solo católica, de católica pasó a protestante, de protestante ahora se ha vuelto liberal. Y vamos a entrar en qué situación tal vez esté Europa. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces nota que ese término que Jesús está diciendo en que van a entregar, parece que gradativamente está aconteciendo en cada país, ¿no? Varía de país a país. Seguiremos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto acontece, obviamente acontece. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ay, pero los cristianos son así? Y ya comenzó. Ah, mas los cristianos. Y comenzó. Entonces, ¿vas a ser aborrecido por hacer la obra de Dios? Sí. ¿Vas a ser criticado? Obviamente que criticado no tiene que afectarte. Puede afectarte si te critican, pero algunos nos afectamos, ¿no? ¿Qué quiere decir pós-cristiano? Pós-cristiano es un país que era cristiano, era protestante, era evangélico. Europa ya ha sido bien católico y después se ha vuelto bien protestante, o sea, evangélico, cristiano, y ahora se ha vuelto liberal. Por eso es
que está en su fase de post-cristiano, es un país post-cristiano. Ok, ya, sigamos. Muchos tropezarán entonces, ay, aquí es grave, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí está hablando ya de un grupo. Es interesante, porque tal vez eso está hablando también de la iglesia inicial, con los padres de la iglesia, y también es para nosotros. Porque mira lo que dice, muchos tropezarán entonces. Entonces muchas personas, por causa de las persecuciones, se van a enfriar, van a abandonar la fe, no van a seguir más. Muchos que son cristianos, evangélicos, van a apostatar de la fe. Ese es un punto importante. Entonces dice que muchos tropezarán. Y este tropezar, que es caer en pecado, hoy en día escuchamos de evangélicos que están en adulterio, de evangélicos que cantan en el altar, mas están molestando a señoras casadas o a señoras solteras, hombres casados haciendo eso. Hombres casados, a veces andando errado y supuestamente llevando el título de cristiano. Eso se encaja aquí, mira, muchos tropezarán entonces. Muchos apostatarán de la fe, muchos dejarán, y es lo que está aconteciendo. Puedes ver en las redes sociales, disculpa hablar del nombre, pero es lo que aconteció. La Flor de Lis era una cristiana, está siendo acusada de haber mandado matar su marido, está siendo acusada de ofrecer a sus hijas como prostitutas, y era pastora, supuestamente. Bueno, el término pastora no existe, pero supuestamente era una líder congregacional. Y hay muchos católicos, miran, que dicen, mira, para ser un cristiano así, yo prefiero no ser. Pero eso es bíblico. La Biblia dice, muchos tropezarán entonces. Y ahora viene lo peor, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ese se entregarán unos a otros, se está hablando sobre el conflicto que va a haber de hermano contra hermano, cristiano contra cristiano. Iglesia contra iglesia. Pastor contra pastor. Cristiano hablando mal de cristiano. Yo decía algo a los hermanos, tal vez no me preocupa mucho la crítica de los católicos, le decía, pero lo que más me sorprende es la crítica de los cristianos. Y es verdad. ¿Quién es el que más critica al otro? Cristiano con cristiano se están criticando. Una cosa es que hagas una argumentación teológica, bíblica, embasada, con argumentos coherentes, ¿no? Educada y respetuosamente. Otra cosa es que hagas comentarios con rabia, con rencor, con odio, ¿no? Murmurando, llevando, el Brasil dice, llevando picuinhas, dice, ¿no? Entre cristianos contra cristianos se están agasando, misturados en política, misturados no sé en qué cosa, por política se están peleando cristianos, que ya no se han vuelto cristianos, porque ya viene aquí, y muchos tropezarán entonces, y después dice, y se entregarán unos a otros, y, esto, o sea, entendé el texto, mira, muchos tropezarán, y, está continuando, se entregarán, y por tropezar, y se aborrecerán. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ya han tropezado, porque el que está de pie no anda murmurando. Él basa en Filipenses 1 que dice, Filipenses 2, haced las cosas sin murmuración ni contienda. Quien está de pie no anda criticando así. Si va a hacer crítica, hace crítica bíblica, coherente, y hace como manda la Biblia. Jesús dice, tienes algo contra tu hermano, anda allá a dos, hablale, no te he hecho caso, hágase un testigo, hablale, no te he hecho caso, publíquelo a la congregación. Las personas hacen al revés. Publican a todos y nunca han hablado con la persona. Muchos a mí sabían decirme, pastor, tal persona así habla de ti, un cristiano así. Y digo, bueno, a mí nunca me ha venido a decir nada. A mí nunca él me ha dicho nada. No sé si es falta
de oportunidad, de un momento, mas nunca me ha dicho. Entonces, hermano contra hermano se están agasando. Iglesia contra iglesia se están agasando. Obviamente, claro, no podemos confundir, ¿no? Hay iglesias que son heréticas. ¿Qué es eso? No tienen la palabra como su foco, están tratando de ganar dinero, engañar a la gente. Eso es una cosa. Que hagas una crítica teológica, bíblica encima de eso para alertar a los fieles, a los nuevos, gloria a Dios. Pero otra cosa es aquella murmuración a lo personal. ¿Me entiendes? Es lo que muchos dicen. No juzgues la persona, juzgue el acto. Pero muchos hacen totalmente lo contrario. Se aborrecerán unos a otros. Mira qué cosa, ¿no? Jesús dijo eso. En la patrística eso ha acontecido. Aconteció también. Hubo mucha disensión en la época de la patrística. La patrística, recalco, es después de la muerte de Juan. Cuando Juan muere, el último apóstol que había sobrevivido era el apóstol Juan. Juan muere y quien va a asumir la iglesia son los obispos. Los bispos, ni son los presbíteros que asumen la iglesia, los bispos. Pero ya había medio que una disensión entre bispos y presbíteros, para que ya veas ahí. De ahí van a tener un conflicto llamado el arianismo. Aro, un hombre que era un bispo, él trae una idea diciendo, Jesús no es 100% Dios, ni es 100% hombre. Jesús es 50% Dios, 50% hombre. Aro va a decir, si Jesús es hijo, ¿cómo puede ser Dios? Medio testigo de Jehová era. Y testigo de Jehová va muy embasado en Aro, que fue considerado un hereje en aquella época. Entonces comienzan a haber movimientos, críticas entre hermanos allí. Lo único que era sorprendente es que la iglesia no se dividía. Yo pienso diferente, mi iglesia voy a montar. Eso por lo menos no había. Ario, me he confundido. Entonces, ya había esos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está mostrando aquí? Estes conflictos se van a aborrecer y obviamente, aunque no había una disensión, me abriré mi iglesia, pero ya había conflictos interpretativos. Ario era uno de ellos. Claro que el concilio de Nicea, ¿no? El concilio de Constantinopla, que era para debatir estos temas teológicos, ha puesto un fin en todo esto. Pero mismo así, los problemas han seguido. Te voy a dar un ejemplo de hermanos contra hermanos. Reforma protestante siglo XVI. Cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Lutero levanta-se contra Roma, contra el papado. Lutero dice, no es contra el papa, tal vez el papa no sabe que esto está aconteciendo, pero la iglesia católica está siendo cosechada. Están cobrando para salvar. Dicen, ¿quieres salvar a tu abuelo? Da tantas monedas y le sacamos del infierno, como si tuviesen poder. Ahora, si Dios es tan bondoso, o si el Papa es tan bondoso, en vez de cobrar para salvar a la gente, ¿por qué no lo saca por amor? Lutero trae esa idea. Muchos campesinos en la época han apoyado a Lutero. Hubo un movimiento de campesinos que han ido encima de esta idea de Lutero, pero lo han llevado más a pecho y han dicho, es verdad, ¿para qué tener imágenes, crucifixos? Comenzaron a quebrar las iglesias, comenzaron a destruir. Calvino más tarde, para detener a los rebeldes, Calvino dice, a los rebeldes, ¿no? A los anabatistas, ¿qué hay que hacer? Decía, hay que matarlos. Para que veas el pensamiento que era de aquella época. Lutero decía, todas las sinagogas judaítas tienen que ser quemadas a fuego. Lutero decía eso. Hermanos contra hermanos. Hermanos contra hermanos.
Notar que isso já são vestígios que estão havendo naquela época. Não é novo hoje dia. Hoje dia muitos dizem, está acontecendo, irmãos. Irmão, se vas a ir na história lado a lado, vas a ver que desde aquela época já havia. Já estava acontecendo, mas não estávamos tão informados. E aqui hoje dia temos um destaque, que Jesus está falando com eles e com nós outros. Isto vai acontecer, e é o que está acontecendo. Se estão levantando um contra outros. Em vez que cristianos se apoiem, se estão odiando. É muito triste, não? E agora sigue, não? E esta é a parte. Ya, depois que há irmãos contra irmãos, o que vai acontecer? E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então, Ario foi um deles? Claro que foi um deles. Não somente ele, houve alguns outros mais, que talvez um dia tratemos da história da igreja, podemos partilhar um pouco mais sobre isso. Em nossos tempos, há falso profeta? Obviamente. Há cara que te diz, mira, tu papá está enfermo, tanto de ofrenda dá, e se lo vamos orar. Deus mío, cobrando para curar, como se a cura fosse de nós outros. Igrejas que talvez estão levando a um caminho de la perdição. E é o que aconteceu aqui. Muitos falsos profetas se está cumprindo e enganarão a muitos. Então, eu vi isso de aí em um irmão. Eu estava em Vila Maria Barra, aqui na Araritaguaba todavia, e um irmão me disse, pastor, encontrei a igreja verdadeira. Qual é essa igreja verdadeira? Desculpa-me, mostrar-me como é isso daí. Não, ele é o profeta, ele tem todas as respostas. Ele é o profeta que em Apocalipse diz que vai venir. Ah, meu Deus, de hecho. Está falando dos dois profetas que têm que venir. Si ele é o último profeta. Puxa, de que está falando? Então, esses profetas realmente enganaram a muitos. E há muitos que estão enganando a outros. O neopentecostalismo, a teologia da prosperidade. Este é forte falar, mas para nós que somos assembleanos, protestantes, para nós não há mais o movimento apostólico. Para nós se encerrou. Mas hoje em dia, esse movimento ha ganado um grande impacto em muitas vidas. Para nós é herético. E muitas pessoas creem que eles estão certos por falta de conhecimento. Seas 4:6, mi pueblo es destruído por falta de conhecimento. Então, e existem outros com revelações que não têm a vezes nada a ver com a escritura. Então, há que ter, todavia em alguns pontos, dá para escuchar, dá para entender, pero alguns não é. Ayer, puedes ver em Netflix, A Caminho da Fé, um filme de um pastor herege. Assistido. É uma igreja que apoia homossexuais. Uma igreja que o pastor diz que ou seja, ele legaliza a homossexualidade, a homoafetividade. É contra, ou seja, lo ha sacado de la hoja Romanos 2. ¿Me entiendes? Então, está vindo falsos profetas, obviamente, vão enganar a muitos, obviamente. Não? Recentemente ha habido um pastor, eu não me recuerdo seu nome, ele é um pastor bautista, eu não sei o que é o que a igreja bautista opina sobre ele. Pero ele é um pastor bautista liberal. Ele ha dicho que a Bíblia não é suficiente, que hay que reescribir la Biblia. Es increíble. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, hoy día, eso también es una realidad. Movimientos como, para nosotros, el mormonismo es herético. Joseph Smith recibió un ángel que le dio otro evangelio, que le ha explicado, que le ha dicho que todas las iglesias están mal, que solo la iglesia de ellos está bien, que así tienes que hacer tal, montó su iglesia. Lo han botado Gálatas
que dice, aunque un ángel baje del cielo, te anuncie otro evangelio de lo que ya ha sido anunciado, sea este ángel anátema. Entonces, para nosotros es herético. Testigo de Jehová es herético porque quita la esencia de Cristo. Para ellos Cristo no es Dios, para ellos Cristo es una creación de Dios. Quitó la esencia de Dios, de Jesús, es herético. Entonces, hay que tener mucho cuidado, incluso con lo que vas a escuchar. Falsos profetas se levantan y engañarán a muchos. Para eso tienes que tener que tu Biblia, ¿no? Leerla, ¿verdad? Mas mira lo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿dónde comienza? Termina aquí, punto final. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿dónde comienza el texto? Esta parte, ¿dónde comienza? Muchos tropezarán. Y termina con muchos se enfriará. ¿No ve? Versículo 10, muchos tropezarán. Y termina con muchos se enfriarán. Está hablando de la misma cosa. Esos muchos son los que han tropezado. Los que han tropezado son los que se han enfriado. ¿Qué es herético, pastor? Es aquellos que quebran la doctrina bíblica, el estatuto, el credo apostólico. El credo apostólico, creo en el nacimiento virginal de Cristo, creo en la Biblia acima de toda, creo en la Biblia como única regla de fe, ¿no? Creo en Jesús como único, suficiente Salvador, creo en la Trinidad, ese es el credo apostólico, creo en el arrebatamiento, en la venida del Señor, dividida en dos partes, invisible primeramente al mundo y visible a los fieles, en segunda visible a todos, ¿verdad? Creo en el milenio. Entonces todos ahí son los credos. ¿No? Más que todo, la esencia de Cristo no puede ser cambiada, la Trinidad no puede ser modificada. Bueno, esta maldad se multiplica y el amor se enfría. La iglesia dejó de ser piadosa. Vemos en un ángulo muy claro que sí. Sí. Para que se levante hermano contra hermano, solo los que han tropezado se han enfriado. Porque quien es fiel a Dios, es salvo. Mira lo que dice enseguida. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué notamos hoy día? Los que se han enfriado, Jesús muestra que son los que han tropezado. Esta frieza puede ser llamada incluso de apostasía. Mira lo que dice aquí, en 2 Tesalonicenses 2, 1, 4. Hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos a ustedes que no dejen de abalar ni de alarmar tan fácilmente, quiera por profecía o quiera por palabra, quiera por carta supuestamente que venga de nosotros, como si el día del Señor ya hubiese llegado. No dejen que nadie os engañe de modo alguno. Antes de aquel día vendrá la apostasía. Apostasía es apostatar de la fe, abandonar la fe. Entonces será revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Este se opone y exalta acima de todo lo que se llama Dios, un objeto de adoración, llegando hasta sentarse en su santuario de Dios, proclamando a él mismo Dios. Entonces, esta apostasía es lo que la iglesia está viviendo hoy día. Segundo Tesalonicenses, después de ella vendría el hombre del pecado. ¿Quién es ese hombre? El anticristo, ¿no? Y cuando dice se va a sentar en el santuario de Dios, es cuando conectan la reconstrucción del templo de Jerusalén. Que cuando este templo que hemos estudiado ayer fue destruido, creen que esto será construido de nuevo y el anticristo se sentará ahí y se autoproclamará Dios.
Pero antes de todo esto, ¿qué dice? Mira, voy a leer en una traducción más diferente aquí, para que entiendas. Mira, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese es Pablo hablando a los tesalónicas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, esa apostasía que él está hablando es muy importante entender. Esa apostasía, él es el periodo que la iglesia va a estar dormida. Vas a ver que en Mateos 25, cuando hablemos de las 10 vírgenes, va a decir, y todas cabecearon y durmieron. Es la apostasía. Es la apostasía. Estamos en un tiempo de apostasía, obviamente. Por eso muchos decimos, está llegando el fin, porque muchos han apostatado de la fe. ¿Verdad? ¿Dio para entender? Seguimos. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, después que pase todo esto, hermano contra hermano, frieza en la iglesia, la apostasía de la fe, entonces, ¿qué va a acontecer ahora? Este evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Por eso hay esa teoría de que el Cristo solo va a llegar cuando el evangelio llegue a todo el mundo. Ahora, no dudes que el evangelio ya esté terminando de llegar al mundo entero, porque ¿qué mundo no tiene internet, no? Está llegando más rápido, hermanos. Lugares que menos imaginábamos, está llegando. Y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es. Por eso misiones también es un punto muy importante. Bueno, mis queridos amigos, hoy día hemos estudiado hasta el versículo de número 14. Mañana entraremos en un cuadro más detallado, ¿no? Dice, por cuanto veáis el lugar de abominación santo que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Ya estaremos desde el versículo 15 leyendo el día de mañana. Mañana no, el día martes ya, ¿no? Hoy día es viernes. El martes estaremos continuando con este texto para todos los que estamos en sintonía. Que Dios les bendiga mucho. Son 8 horas con 29 minutos. Y yo creo que fue un momento de reflexión para todos nosotros. Debemos permanecer en el amor de Dios, debemos permanecer en su infinita gracia, debemos amar al Señor, honrar al Señor, y yo creo que este punto nos va a hacer refletir cada día en la palabra del Señor. ¿Ya? Mis estimados hermanos, que Dios les bendiga. De aquí a poquitito yo estoy volviendo aquí. A las 10:30 de la mañana yo vuelvo para 10:30, no, a las 10 para el programa Live IPV. Ya, todos están cordialmente invitados. Mil disculpas, el día de ayer no hemos conseguido llegar al programa de la tarde. Tuvimos que hacer 2 visitas de suma urgencia, en el cual no dio tiempo, incluso tuve que faltar en mis clases. Llegué aquí a las 10 y poco de la noche, entonces acabamos no consiguiendo ir al programa ayer, ya por cuenta de 2 visitas que tuvimos.
Entonces, mil disculpas. Hoy día estaremos normal, en la tarde también. ¿Ya? Pastor, ¿puede explicar un poco sobre el que persevera hasta el fin? Claro que sí. Cuando el texto habla de la perseverancia, él está hablando de aquellos que permanecen en la palabra pese a la queda de todos. Entonces, muchos tropezarán, dice, ¿no? Y el amor de muchos se enfriará. Está hablando de las mismas personas. Pero el que persevera será salvo. ¿Qué está diciendo? Que pese a los que han caído, hay aquellos que siguen de pie. Siguen de pie. Ese, si continúa perseverando, será salvo. ¿Entendiste? Entonces, mira, yo veo que un hermano cae. Me vienen a decir, ¿para qué ser cristiano? Mira cómo es aquel hermano, aquella hermana, así es. Él es así. Yo soy cristiano y no soy así. Lo que yo soy no vale. Yo no puedo hablar de ella, mas puedo hablar de mí. Yo sé quién yo soy. Y tú sabes quién eres, ¿no? Entonces, el que persevera hasta el fin, pese a los que están cayendo, pese a la apostasía, hay un grupo que está allí perseverando día a día en el amor del Señor, cumpliendo la palabra, obedeciendo, respetando la Escritura. Ese grupo es lo que la Biblia está diciendo. Esos van a perseverar, pese a las persecuciones, ¿no? Todo lo que hemos tocado los puntos, ¿no? Pese a las persecuciones, pese a las ofensas, ese que va a perseverar hasta el fin, ese va a ser. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse. Es como decir, mas el que insiste hasta el fin, ese va a ser salvo. Es como decir eso. Mas el que lucha hasta el fin, ese va a ser salvo. Es como decir eso. ¿Dio para entender? ¿Dio para entender ahora? Creo que ahora sí dio para entender. Bueno, mis amados, yo me despido de todos ustedes hoy día con nuestra querida paz del Señor a todos. Qué legal, tuvimos unos momentos de grande reflexión, ¿no? Bueno, yo creo que para todos está siendo un momento legal porque no hemos ido de golpe a este punto, ¿no? Y ni estamos aprofundando todavía tanto, ¿no? Estamos llegando poco a poco. Yo sé que hay muchos nuevitos aquí y para que no te confundas, tal vez no es bueno aprofundar todo, mas por lo menos ya tienes una palita. Cuando lleguemos a Apocalipsis ya vas a saber todo esto y hay más cosas todavía. Y cuando vas a llegar a Apocalipsis vas a sentir más cosas todavía. Y ahí vas a entender en un ángulo general. Ah, eso había ahora entendido. Entonces, con calmita, tenemos todo el año para aprender. Estamos en Mateo 24. Hemos comenzado desde el Mateo 1. ¿Ya? Que Dios les bendiga mucho y que la paz de Dios pueda estar con todos ustedes. Un grande abrazo y que el amor de Dios los guarde. Nos vemos el día de hoy a las 10 de la mañana. Un abrazo. Chao, chao. Amor que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón.